Seguimos con el estudio de cálculo integral. Ya nos basaremos en el objetivo de la unidad número 2, 2.2.1, determinación de la integral definida. Entonces, de manera general, nosotros podemos tener en la matemática operaciones directas y operaciones inversas. Por ejemplo, para la suma, su operador inverso sería la resta, para multiplicación, la división, y para la potencia sería la raíz cuadrada. Es decir, pues, nosotros tenemos ciertas operaciones básicas. Tenemos las operaciones básicas y podemos tener las operaciones al revés o inversas. De manera general, las operaciones básicas, así generalizando, tenemos la suma, tenemos la multiplicación y tenemos la potencia, x elevado a la n potencia. Por lo tanto, su operación al revés o inversa estaría caracterizada respectivamente con la resta, con la división, así la división, y la raíz enésima de cualquier valor. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos pues las operaciones más comunes, las operaciones que observamos en aritmética, pero también hay otro tipo de operaciones enfocadas en otro tipo de operador. Por ejemplo, en el concepto de operaciones logarítmicas, tenemos el logaritmo e elevado a cualquier número, y su operación inversa, el logaritmo vulgar o logaritmo natural. Con respecto a expresiones trigonométricas, estas son expresiones exponenciales y expresiones exponenciales y logarítmicas. Y desde el punto de vista trigonométrico, tenemos la expresión seno trigonométrico de un ángulo, por ejemplo de teta, y su operación inversa es seno a la menos 1 de ese ángulo. Por lo tanto, tenemos pues directamente aquí las aplicaciones de ciertos formulismos enfocados pues desde el punto de vista aritmético. Desde aquí hasta acá es aritmética, desde aquí hasta acá trigonometría. Esta es trigonometría, y para el caso que estamos nosotros estudiando, pues obviamente debemos de enfocarnos en un nuevo operador. El operador que vieron el semestre pasado estaba caracterizado por d entre dx, que es la derivada pues de una función. Y para el caso de este semestre vamos a observar o analizar su operación inversa, que sería una s hacia alargadita, que es el concepto de integral. Por lo tanto, esta parte o estos operadores están enfocados únicamente sobre la materia de cálculo derivativo y cálculo integrativo. Entonces, dependiendo pues de los operadores, así debemos de abarcar cierto tipo de matemática, aritmética, álgebra. Obviamente aquí no tengo ninguna expresión algebraica, pero desde el punto de vista matemático, la materia que se encarga de los símbolos, operadores y variables se le conoce como el álgebra. Aritmética, álgebra, trigonometría, y obviamente ahorita nos corresponde analizar el concepto de cálculo. Y obviamente hay otras tres matemáticas más, números complejos, variable compleja y otro tipo de materiales que ya van a tener ustedes tiempo. Si siguen estudiando, van a tener tiempo de observarlo ahí en la universidad. Bueno, entonces aquí estamos indicando el concepto pues del nuevo operador, del operador que tenemos nosotros analizados en el semestre pasado, y obviamente el operador que nos corresponde interpretar actualmente, que sería la integral diferencial de x.
Bueno, haciendo un pequeño recordatorio, el concepto de la derivada consistía en lo siguiente. Entonces tenemos una derivada. Obviamente la derivada tiene sus propias fórmulas. Teníamos la derivada de cualquier número, esta es la básica, es igual a 0. La derivada con respecto a x de ella misma, igual a 1. Y la derivada con respecto a x de un número por una variable, puedo sacar primeramente el número y puedo derivar la variable por separado. Y por último, la más completa, x elevado a la n potencia, x elevado a una variable, su derivada bajo la potencia por x elevado a la potencia menos 1. En forma general, estas son los formulismos básicos para derivar a una función. Tengo una función, la función va a estar denotada por y igual a x al cubo más 4x menos 6x más 2. Creo que con este tipo de función que contiene 1, 2, 3, 4 términos, estoy generalizando la implementación de estas fórmulas. Por lo tanto, si aplico el operador derivativo, vamos a aplicarle el operador derivativo a toda la función. La derivada con respecto a x de la expresión y. Este operador derivativo está afectando a toda la expresión. Vamos a poner por aquí entre paréntesis a toda la expresión correspondiente a cada uno de los elementos de la función que estamos trabajando. La derivada con respecto a x de la función y. Este operador está multiplicando los 4 términos, derivada, elemento, más derivada, el elemento que tenemos ahí en la función, menos derivada, elemento de la función, más derivada con respecto a este elemento. Tenemos por lo tanto que aplicar cada uno de estos formulismos. Dependiendo del término que tengamos, lo debo de derivar. La derivada de x al cubo, debo de implementar esta fórmula. Me indica que bajo la potencia por x elevado a la potencia menos 1. Más, tengo aquí otro término, y el término es la multiplicación de un 4 por una x, es decir, un número por una variable. Puedo sacar el número y el operador derivativo que quede aquí en medio, y va a afectar únicamente aquí, este es x al cuadrado, aquí está. Si no tuviera potencia, pues estos dos se sumarían. Hay así, un polinomio de orden 3 al cubo, al cuadrado, a la primera potencia, y únicamente la constante. Aquí está. Este sería x al cuadrado. Nuevamente se vuelve a repetir este mismo principio. Tengo un número por una variable, saco el número y el operador derivativo está afectando únicamente a la variable, más la derivada de cualquier número. Ya puedo implementar esta fórmula. La derivada de cualquier número nos va a dar 0. Seguimos. Este elemento únicamente ya está derivado, únicamente voy a sacar la operación de 3 menos 1, que creo que va a dar 2, más 4 veces la derivada de x al cuadrado. Nuevamente es este mismo principio, es la aplicación de esta fórmula. La derivada de x al cuadrado bajo el 2 por x elevado a la 2 menos 1, menos 6 veces dx entre dx. Ahora debo de utilizar esta fórmula, dx entre dx igual a 1. Este término pasa tal y como está, más este ocupa multiplicarse, este 4 y este 2 están al mismo nivel. 4 por 2 son 8, por x elevado a 2 menos 1 a la primera potencia. No se coloca porque generaremos una falta de ortografía desde el punto de vista matemático. No se le coloca el 1. Menos 6 por 1, 6. Y esta es la derivada de esta función. Toda esta función caracterizada por x al cubo más 4x al cuadrado menos 6x más 2, su derivada sería esta, 3x al cuadrado más 8x menos 6. Es el concepto de derivación que ya implementaron el semestre pasado, mucho tiempo,
para analizarlo y tratar de aplicar cada una de estas fórmulas. Lo nuevo que estamos nosotros observando es el despeje. La derivada de y es igual a 3x al cuadrado más este otro término menos este otro término. Este tipo de resultados se le conoce como elementos de variables separados, es decir, tengo diferencial de y en el denominador diferencial de x. Este diferencial de x se está dividiendo, puede pasar para el otro término multiplicando. Entonces este resultado obtenido de esta interpretación se le conoce como una diferencial. Esta es una diferencial. Y el concepto diferencial, si ustedes recuerdan, el concepto diferencial es una pequeña porción. Si graficamos nosotros en un sistema cartesiano de la interpretación de los dos ejes de y contra x, voy a simular gráficamente a esta función. Recuerden pues que el objetivo de estos modelos matemáticos no es sacar gráficas, porque pues obviamente ya llevaron ustedes una materia especial en álgebra en donde sí graficaban, y en trigonometría, ¿sí? Entonces ya estamos familiarizados o mentalmente nos imaginamos la interpretación geométrica de estas funciones, pero yo me apoyo en esta gráfica para denotar únicamente el concepto de la función original, el concepto de su derivada y el concepto de su diferencial. Me sirve pues de apoyo, pero el objetivo no es sacar gráficas. De hecho pues tiene cierta ventaja al ir aumentando la complejidad de la matemática. Entre más compleja sea, va a tratar de interpretar un fenómeno muy complejo, por ejemplo la radiación de los celulares, la radiación de los microondas, la transmisión de la energía eléctrica, la transmisión de los rayos solares, y otros fenómenos así muy complejos, pero pues obviamente basados en operaciones matemáticas muy sencillas. Esa es la ventaja de la matemática. Es por eso que me puedo atrever a decir que este tipo de material, que el cálculo derivativo e integrativo, es el más sencillo con respecto a las otras matemáticas. Bueno, entonces voy a darme una idea, o voy a tratar de decir que esta función va a tener esta gráfica. Ahí está. Esta está la gráfica que denota a esta función original, y de x. Esta, x al cubo, 4x cuadrada, 6x más 2. Por lo tanto, su derivada nos dio 3x al cuadrado más 8x menos 6, que es una parábola. Pues obviamente por el grado que tenemos nosotros en la función, rápidamente podemos nosotros denotar qué es lo que nos da como resultado geométrico. Entonces esta supuestamente sería, la gráfica azul sería la derivada con respecto a x de y. Esa es su derivada, y obviamente el concepto de derivada es una pendiente, y una pendiente es pues una línea que tiene cierto ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, teta o phi o cualquier ángulo, se le conoce como la pendiente, o también hay una letra especial para indicar la pendiente m. ¿Sí? Entonces tenemos esa caracterización. Ahora en el momento de despejar a dy y dx, es decir, dy igual a todo un elemento con respecto a x, diferencial de x, es decir, como esta, obtenemos una diferencial, y la interpretación geométrica que nos trata de dar a entender esta diferencial es un pequeño cacho, un pequeño segmento, pequeño segmento referenciado en el eje horizontal. Aquí tenemos un pequeño pedazo, diferencial de x, y se va a ver reflejado este pequeño pedazo sobre el eje vertical, diferencial de y. Entonces, como ven, tratar de interpretar geométricamente tres funciones o tres fenómenos simultáneamente en un solo sistema de coordenadas, pues obviamente va a estar complejo. Entonces esto tratamos de evitarlo con el cálculo, pero obviamente me sirve de apoyo para que el estudiante comprenda o se dé una idea
de qué es lo que estamos haciendo con todas estas operaciones y todos estos números. Bueno, entonces a partir de estos conceptos, ahora la operación al revés, que se le conoce como el concepto integrativo, el concepto de integral, es hacer la operación al revés. Es decir, el concepto de integral es agarrar estos pequeños segmentos, sumarlos, obviamente son infinito número de segmentos, ¿sí? Y obviamente este segmento tiene una dimensión, cada uno de estos segmentos tiene una longitud aproximadamente de 0.0001. No, creo que es de 0.00001. Oh, ya se me olvidó. No, creo que es de 0.000001. Y si le sigo así divagando, pues obviamente podemos observar que tiene una dimensión, que este diferencial de X y de Y, exageradamente pequeño. Por lo tanto, si hago divisiones de este segmento, pues nunca voy a acabar, ¿sí? Por eso se le conoce también como cálculo infinitesimal, ¿sí? O sea, tiende al infinito. Estos gruesores o ancho de las diferenciales pueden ser exageradamente pequeños, que pueden tender al número infinito, ¿sí? Tenemos número infinito de divisiones de segmentos de diferenciales, ¿sí? Entonces el concepto de integral es agarrar todos estos diferenciales y sumarlos, y al sumarlos me va a dar la función original. Es decir, tengo el concepto de diferencial de y igual, me voy a basar en este, a 3x cuadrada más 8x menos 6 diferencial de x. Es decir, yo ocupo determinar la función original, y es este operador, es esta S alargadita, ¿eh? Entonces también tiene o debe de ocupar sus propios ¿cómo se llama? Formulismos. Es decir, si multiplico este operador integrativo por cada uno de los elementos, me quedará de la siguiente manera. Tanto el operador integrativo como el operador diferencial están afectando a 3x al cuadrado, a 8x y al menos 6. Si los multiplico de manera simultánea, va a quedar 3x al cuadrado diferencial, operador más, vamos a cambiar de color, más este integral multiplica al 8x, y este diferencial también lo multiplica. Me voy a pasar por acá para este otro renglón, aquí abajito. El otro integral es signo negativo, integral, elemento de función diferencial. Como ustedes pueden observar, el resultado de la multiplicación del operador integrativo y el operador diferencial me dio como resultado 1, 2, 3 términos, y obviamente cada uno de estos términos debe de contener su propia fórmula. Recuerden que estas fórmulas que estamos nosotros aquí observando son fórmulas de derivación. Por lo tanto, a nosotros nos va a corresponder observar y analizar las fórmulas implementadas o que se usan en el concepto integral. Pero eso lo vamos a tratar de observar en el próximo video. Entonces, como pueden observar o como pueden ustedes analizar, ese sería el objetivo: reconocer las nuevas fórmulas y obviamente implementarlas para encontrar la función original. Es decir, si aplico este concepto integrativo, lo que debo de determinar va a ser esta función original. Bueno, eso creo, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.